Secundaria segundo grado. Lengua materna. Vidas interesantes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Hola, soy la profesora Perla Karina Ruiz Rubio y efectivamente es un gusto estar aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Nuestra sesión esta vez se titula Vidas Interesantes. Vamos a dedicarle esta sesión a conocer biografías de personajes sobresalientes. Las biografías son registros con los que se preserva en la memoria la vida de las personas que sobresalieron por lo que escribieron, crearon, descubrieron, lideraron y que merecen ser contados y colocados en la historia. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es: escribe un texto biográfico y tiene como propósito leer biografías. Así que vamos a conocer datos, anécdotas y parte de la historia de personas extraordinarias. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en la exposición de los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Así es. La intención de esta sesión es que al conocer algunas de las biografías que compartiremos, ustedes puedan desarrollar habilidades que les permitan identificar el tipo de información relevante que contiene la biografía y analizar las características de este tipo de textos. ¿Admiran a alguna persona que se haya dedicado o que se dedique a la música, historia, ciencias, cultura, o que haya realizado actos heroicos o valiosos para su país? ¿Les asombra a alguien de la actualidad por lo que realiza o por su personalidad? Bien, pues ha llegado el momento de compartir algo acerca de la vida y obra de personas importantes o reconocidas. Aquí tendrán la oportunidad de leer algunos extractos biográficos de personas sobresalientes. Yo admiro al muralista Diego Rivera. Conocí sus murales cuando visité el patio del edificio de la Secretaría de Educación Pública. Es sensacional caminar por los pasillos e ir encontrándose con todos los personajes que pintó Rivera. Él estudió el arte de los mayas y de los mexicas, y junto con David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, inició el movimiento muralista mexicano. La imagen, el color y las referencias históricas de sus pinturas y murales es lo que lo caracteriza. Además, son imponentes. Me dejaste sorprendida. Sabes bastante acerca de Diego Rivera y lo que mencionaste se refiere a aspectos que pertenecen a su vida. Ahora bien, ¿podrás escribir una biografía de Rivera? ¿Saben qué es una biografía? Tendría una idea, pero creo que me faltaría saber aspectos más específicos para poder hacerla. Les propongo que conozcamos lo que han respondido algunos de sus compañeros acerca de la definición de la biografía. Para mí la biografía es un texto que narra la vida de una persona que pudo ser famosa. La biografía habla de la vida de una persona, desde que nació hasta que murió. Para mí una biografía es la descripción de la vida de una persona, explica lo más importante de su vida. Vaya, lo que mencionaron esos estudiantes son ideas muy parecidas a las mías.
Son muy buenas respuestas porque han ayudado a hacer una definición más precisa de lo que es una biografía. Veamos la siguiente información. La palabra biografía es de origen griego. Está dividida en dos partes. Bio, que significa vida, y grafía, que viene de un verbo griego que se pronuncia grafin y significa escritura o escrito. Por lo tanto, la biografía se define como escrito de la vida. Así que la palabra biografía significa escrito de la vida. ¡Qué bien! ¿Se oye eso? O sea que cuando leemos una biografía estamos ante un texto que recupera los aspectos más importantes de la vida de una persona. La biografía es un texto que cumple varias funciones. Es narrativa, pues recrea episodios de la vida de la persona desde su origen, desarrollo y desenlace. Es expositiva, pues transmite y expone hechos y circunstancias que vivió la persona y de quienes se rodeó. Menciona acciones, obras, inventos o situaciones de relevancia en su vida. Es un texto histórico, pues ubica a la persona en un tiempo y espacio determinados y, finalmente, tiene una secuencia cronológica, lo que permite al lector comprender el orden de los hechos. Como en cualquier texto, la biografía se enfoca en una intención comunicativa y planea un contenido estructurado. Ustedes quizá han leído ya algunas biografías. Viajemos en el tiempo y veamos la siguiente biografía de una mujer mexicana extraordinaria, erudita, escritora y muy determinada. Ella es Sor Juana Inés de la Cruz. Tomen nota en su cuaderno de datos relevantes, ya que la información les servirá más adelante. Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta mexicana, fue una niña inquieta, curiosa y muy inteligente. Nació en Nepantla el 12 de noviembre de 1651 y vivió en la hacienda de Panoaya en el municipio de Amecameca, Estado de México. En ese lugar, la pequeña Juana Ramírez de Asbaje corría por los jardines y jugaba en el patio, en las grandes estancias y en el campo. Nací, escribió en un poema, donde los rayos solares me mirasen de hito en hito. Pero lo que más llamaba la atención de Juana era la biblioteca que su abuelo materno tenía en la hacienda, por lo que pasaba largo tiempo entre los anaqueles de libros, primero hojeando y muy pronto leyendo. Sí, porque a los 3 años de edad ya sabía cómo hacerlo. Esto es increíble si tomamos en cuenta que su propia madre no sabía leer. A los 8 años compuso su primer poema y ganó un concurso local. Entusiasmada, le pedía todo el tiempo a su mamá que la vistiera de hombre para poder ir a la universidad, pues en aquella época las mujeres no se les permitía estudiar. Y es que todo le daba curiosidad. Un día, cuenta ella misma, vio cómo 2 niñas jugaban al trompo y al observar, empezó a preguntarse por la línea circular que dibujaba el juguete y el impulso ya independiente de la fuerza que había causado su girar. El ansia de saber de la niña Juana era tan poderosa que llegó incluso a imponerse sanciones si no aprendía correctamente las materias que quería conocer. Dejaba de comer lo que más le gustaba, por ejemplo. O más tarde, cuando ya vivía en la Ciudad de México con un tío suyo, se cortaba el pelo y no salía de su estudio hasta que no le hubiera crecido de nuevo, pues como ella misma decía, no me parecía razón suficiente que estuviese vestida de cabellos, cabeza tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Y en efecto, su empeño dio resultado. Cuentan que aprendió latín en 20 lecciones y muy pronto ya era conocida en la corte del virreinato como un prodigio de conocimiento. Lo que más le interesaba eran la música, la ciencia, la literatura y el arte, y tan profundo era su saber que un día la invitaron a discutir sobre diversos temas con 40 sabios de la ciudad, a quienes dejó perplejos por sus respuestas siempre atinadas y lúcidas. Por ese entonces, Juana era dama de compañía de la virreina. Cuando tenía alrededor de 16 años, decidió hacerse monja para poder dedicar su vida al estudio en paz y tranquilidad y escribir poesía, su gran pasión que la hizo mundialmente famosa. Fue entonces que ingresó al convento de San Jerónimo en el centro de la Ciudad de México, en donde adoptó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí vivió hasta su muerte, el 17 de abril de 1695, a los 43 años de edad, rodeada de saber y poesía. Para poder identificar y analizar algunos episodios de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a compartirles una herramienta muy útil para organizar una biografía. Les sugiero que tomen nota.
Este esquema ayuda a identificar la organización de la información de una biografía. Esta puede iniciar con los datos generales de la persona, dónde nació, cuándo. La parte central indica la descripción de su vida, qué hizo, cómo lo hizo. Y en la parte final se puede terminar con alguna opinión del biógrafo, es decir, la persona que redacta la biografía, y es recomendable que ésta se base en la investigación y no bajo la apreciación personal del biógrafo, aunque esta puede llegar a influir. Profesora, entonces el biógrafo debe realizar una investigación casi detectivesca para descubrir aspectos más a fondo, ¿cierto? Así es. La investigación debe ser minuciosa, de diversas fuentes de consulta. Estas pueden ser documentos, testimonios reales sobre la vida del personaje, entrevistas a personas cercanas o comparación de biografías previas. Ahora, detengámonos en qué son los datos generales. Los datos generales son básicamente la introducción de la biografía en la que deben identificar quién es decir, nombre completo de la persona, dónde y cuándo nació y qué sucedía entonces, es decir, cuál es el contexto histórico y social de la época en la que vivió. Veamos un ejemplo de ello. La niña Juana Inés creció principalmente entre las haciendas de Nepantla y Panuayán. De niña conoció la biblioteca de su abuelo, quien combinaba su amor por la lectura y cultura, con la siembra del maíz y crianza del ganado. Los años de aprendizaje de sus primeras letras transcurren en esos hermosos lugares. Se sabe que, en esa época, algunos negros y mulatos vivían en la esclavitud. En este extracto podemos corroborar de quién se habla, de dónde es y lo que sucedía en la época. Aunque no se dice el año en que nació ni dónde, lo cierto es que nos cuenta a grandes rasgos cómo era el contexto social de la época. Profesora, el desarrollo es la parte más interesante de la biografía, ¿no? No necesariamente. Las biografías deben ser textos interesantes de inicio a fin y se puede aderezar con oraciones que sumen al interés del lector, como: se dice que días antes de nacer, los padres de fulano de tal venían escapando de la guerra, o todo indicaba que su destino estaba sellado, entre otras. O sea que una biografía puede aderezarse con elementos narrativos que vayan conectando los datos. Así es. Ahora continuemos con la parte central del esquema. En la segunda parte de la narración de la biografía encontrarán la descripción de la vida del personaje, es decir, el desarrollo. Esta parte puede responder a preguntas como las siguientes: ¿cómo fueron su infancia y adolescencia? ¿Dónde estudió? ¿Y cuáles fueron sus logros? En esta parte se incluye la mayor parte de la información de la persona y los retos que enfrentó. Veamos ahora dos extractos de otras biografías encontradas de nuestro mismo personaje, Sor Juana Inés de la Cruz, que nos arrojan diferentes aspectos. Teniendo yo después como 6 o 7 años y sabiendo ya leer y escribir, oí decir que había universidades y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México. Y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México, en casa de unos deudos que tenía, para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer, e hizo muy bien, pero yo despiqué, desahogué el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni represiones. Como observamos en este fragmento de la biografía titulada Juana de Asbaje, escrita por Amado Nervo y publicada en 1910, Nervo toma un extracto escrito por Sor Juana Inés, intitulado Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, publicada en 1691, que es lo que leemos aquí, para contar parte de la niñez de la escritora, es decir,
Nervo se vale de un documento real. Esto también revela el estilo del biógrafo. Vayamos a leer otro extracto de cuando Sor Juana Inés ya era más grande. El padre Juan de Oviedo nos dice que el jesuita Núñez de Miranda nunca le prohibió a nuestra excelsa poetisa el estudio de las letras y de las ciencias, pero se contradice cuando afirma que el director espiritual de Sor Juana siempre trataba de refrenar sus nobles anhelos de ciencia, al grado de que llegó a romper las relaciones que con ella lo ligaban, cuando se llegó a convencer de que sus bienes intencionadas instancias nada conseguirían en el corazón de nuestra heroína. Este fanático e intransigente fue el principal cómplice del crimen a que se sometería Juana Inés. En este segundo extracto de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, escrita por el historiador Nemesio García Naranjo y publicada en 1906 en la revista Anales del Museo Nacional de México, se recoge no solo el ataque contra Sor Juana por parte de su confesor espiritual, sino la defensa del biógrafo hacia la monja y poeta. Así es, en estos dos extractos tan distintos, observamos que en la primera, Amado Nervo retoma las propias palabras de Sor Juana, y en el segundo, el historiador Nemesio García Naranjo se basa en sus investigaciones y aporta su propia opinión acerca de quién fuera el confesor espiritual de Sor Juana, y como vemos, su postura es crítica. Ahora vamos a ver la última parte de la estructura de la biografía. Por último, la estructura muestra la parte final, una conclusión. Aquí pueden referirse opiniones acerca de la investigación que hizo el biógrafo o como información. ¿Qué opinaban los familiares del personaje estudiado? ¿Qué opinaban sus colegas acerca de sus aportaciones? También podrían incluir hechos acerca de los últimos días de la vida de la persona e incluso la fecha de su muerte. Este dato es importante. Deben considerar que las biografías no necesariamente se estructuran de la manera que les mostramos, sino que pueden iniciar, por ejemplo, con el testimonio de alguien que le conoció, con un documento o carta que fue descubierta, alguna confesión de alguien que tuvo contacto con la persona, entre otros. Y puede ser que el biógrafo revele algo, inconsistencias o falsedades que se hayan dicho de la persona. Al escribir una biografía es como presentarle al mundo la vida de una persona, así que es válido darle la estructura necesaria para que, además de veraz, sea interesante y amena. Incluso puede ser que si leen varias biografías de una persona, encuentren que tiene información diferente y, como observamos en los extractos anteriores, los estilos sean distintos. Por eso puede haber algunas dificultades para descubrir la verdad o saber si lo que leemos en las biografías ocurrió tal y como se narra. Leamos este último extracto de otra biografía escrita acerca de los momentos finales de la vida de Sor Juana. Muy pronto, en 1693, encontramos ya una separación rotunda y un retiro en la monja escritora. Deja ya de acudir al locutorio e inicia un silencio sin retorno. Por último, en el año anterior a su muerte, en 1694, ratifica sus votos religiosos y para el año de 1695, el 17 de abril, muere, como consecuencia de la típica enfermedad epidémica de la época, el tifus. Se le sepulta en el coro bajo de la iglesia del templo de San Jerónimo, actualmente ex-templo de San Jerónimo, de la Universidad del Claustro de Sor Juana. En 1700 se publican en Madrid sus obras póstumas. Como leímos en este extracto de la especialista en filología Lourdes Aguilar Salas, en que se intitula simplemente como biografía, la conclusión es completamente objetiva, es decir, la biógrafa no externa opiniones. Es por ello que no hay opiniones de nadie y se centra en ser breve. Para continuar, recordemos lo visto tanto en el video de Sor Juana Inés de la Cruz como de los extractos leídos e intenten resolver el siguiente reto. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién es? ¿Dónde nació?
cómo fueron su infancia y su adolescencia, cuáles fueron sus logros y cómo fueron sus últimos años de vida. ¿Pudieron responder? ¿Qué fue lo que recordaron? ¿Qué te parece si les ayudamos a resolver las preguntas? Revisemos las respuestas. Sor Juana Inés de la Cruz fue una niña inquieta, curiosa e inteligente. Nació en Nepantla el 12 de noviembre de 1651. Vivió entre libros y aprendió a leer a los 3 años. Le pedía a su mamá que la vistiera de hombre para poder asistir a la universidad. ¿Así que desde pequeña tuvo interés por la escuela? Sí, Sor Juana vivía entre libros y fueron su mayor pasión. Continuemos para conocer más. Aprendió latín y luego fue reconocida en la corte del virreinato. Se hizo monja para poder seguir estudiando. Así vivió hasta su muerte, el 17 de abril de 1695, rodeada de saber y poesía. Además de sus grandes escritos, Sor Juana fue una de las máximas representantes de una época llamada el Siglo de Oro. También escribió una comedia llamada Los empeños de una casa. Aunque nuestra información fue breve, tenemos datos importantes para conocer los sucesos más interesantes de Sor Juana Inés de la Cruz. Aunque hay otros que podríamos mencionar acerca de ella, pues aunque no parezcan relevantes históricamente, nos sirven como anécdotas dentro de la biografía. Les invito a conocerlos. Comencemos por comentar que su nombre verdadero era Juana Ramírez de Asbaje. También se menciona a su madre, quien se llamaba Isabel Ramírez de Santillana. Como dato curioso, Sor Juana evitaba comer queso. Se relata que en su necesidad de saber y de aprender, alguien le dijo que comer queso atontaba a la gente y por eso lo evitaba. Aunque ahora nos pueda causar risa, muchos aspectos del pasado e incluso de la actualidad tienen que ver con las creencias de las personas. También se cuenta que las personas que la conocieron afirman que en su biblioteca particular llegó a tener 4,000 libros, que resultaba una cantidad impresionante, y que a pesar de estar involucrada en la religión, como ya leímos, fue perseguida por algunos religiosos que le criticaban, pues opinaban que las monjas debían dedicar su vida solo a labores piadosas y no a placeres mundanos, lo cual era una incongruencia, porque muchos de los escritores, ensayistas y poetas de esa época eran efectivamente hombres de la Iglesia. Ahora bien, como la biografía es un texto expositivo, presenta cierta libertad en las descripciones, juicios y valoraciones, y su narración, si bien es lineal, se da licencias para contar aspectos del pasado o del futuro, es decir, de recapitular hechos de su niñez o juventud. Es por eso que cuando se realiza la redacción de una biografía, el biógrafo puede tomar 2 actitudes narrativas. Una de las actitudes narrativas es la de la posición del testigo, que es cuando una persona cercana al protagonista es parte de la historia que cuenta, es decir, conoció al personaje. En este caso, la narración expresa puntos de vista personales y subjetivos. La segunda actitud narrativa del biógrafo es la de investigador. En este caso, no presenció los hechos que narra y describe esos hechos en forma objetiva e histórica. Aunque, como ya leímos anteriormente, esto no se cumple al pie de la letra. Para entender con profundidad la personalidad y el carácter del personaje como un actor social, se necesitan relacionar los hechos de la vida de la persona con las circunstancias en que se desempeñó y apreciar la importancia de sus acciones, obras en su tiempo. Ahora los invitamos a que vean y escuchen la siguiente biografía de otro emblemático personaje mexicano. Tomen nota, ya que les servirá más adelante. Casi todos conocemos a Nezahualcóyotl como el gran rey poeta,
pero no todos sabemos que tuvo una juventud difícil, con angustias, tristezas y desafíos. Los hombres y mujeres más notables de la historia tuvieron muchas veces que sortear grandes obstáculos, y el de Nezahualcóyotl es un caso ejemplar. Muy joven, Nezahualcóyotl fue testigo del asesinato de su padre, rey de Texcoco, a manos de Tezosomoc, su acérrimo enemigo, quien era rey de Azcapotzalco y ambicionaba expandir su reino. Apenas pudo huir Nezahualcóyotl y salvar su vida, refugiándose en Huejotzingo, cerca del volcán Iztaccíhuatl. Tenía entonces 15 años. Uno podría pensar que su gran sensibilidad como poeta se desarrolló en esos duros momentos que seguramente también fortalecieron su carácter, porque Nezahualcóyotl nunca se rindió. Al contrario, tuvo siempre el impulso de volver a su tierra, recuperar el trono que le correspondía como heredero y salvar a su pueblo del yugo de Azcapotzalco. Y aunque el tiempo pasó, su anhelo nunca se marchitó. Un día tuvo una idea, pidió ayuda a distintas poblaciones del Valle de los Volcanes como Tlaxcala y Huejotzingo, quienes junto con la población del mismo Texcoco se impusieron sobre sus enemigos y lograron que Nezahualcóyotl recuperara el trono de su tierra natal. A partir de entonces, Nezahualcóyotl floreció y con él también Texcoco, convirtiéndose en un lugar famoso por sus cantores y poetas, al grado de consolidarse como centro educativo, en cuyos calmecacs o escuelas estudiaban los hijos de los gobernantes y sacerdotes de todo el mundo mexica. Nezahualcóyotl se convirtió en un rey poco común, porque además de ser un extraordinario guerrero, también se reveló como un gobernante de amplia sabiduría que supo impartir justicia sobre el uso de la fuerza o los intereses personales. Nezahualcóyotl era un guerrero inteligente, gobernante justo, ingeniero capaz, pero también un pensador. Reflexionaba sobre el más allá, sobre la vida y la muerte, la naturaleza y sobre la tristeza y la alegría. ¿Y cuál fue el fruto de sus reflexiones y sentimientos? La poesía, una forma de expresión que adoptó desde muy joven. Tantos y tan profundos son sus poemas que hasta hoy los seguimos escuchando, leyendo, declamando, porque son universales y trascienden el tiempo, porque reconocemos en ellos imágenes e ideas vigentes que comprendemos y hacemos nuestras en la vida contemporánea. En la biografía de Nezahualcóyotl podemos colocar como introducción lo siguiente. Tezosomoc era rey de Azcapotzalco y deseaba expandir su reino. Por ese motivo asesinó al padre de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl huye para no tener el mismo destino que su padre, ya que era el próximo heredero. En el desarrollo identificamos hechos generales como los siguientes. Nezahualcóyotl, quien vio tal asesinato, logró huir y se refugió en Huejotzingo. Ahí desarrolló su sensibilidad de poeta. Recuperó el trono de su padre en Texcoco y fue un rey justo y sabio. Como conclusión general, podemos decir que fue un gobernante de amplia sabiduría, inteligente y justo. Reflexionaba acerca de la vida y la muerte. La poesía fue una forma de expresión que adoptó de joven. Como observaron, cada elemento que constituye a una biografía es importante para entender la secuencia de la vida de una persona, y el narrador es un elemento clave para hacerla más interesante, y dependiendo de la investigación, la redacción y tono del texto, este podrá presentarnos una biografía corta o una extensa. Casi finalizamos. Les recordamos que el aprendizaje esperado de esta sesión fue: escribe un texto biográfico y tuvo como propósito leer biografías. Sin duda, México tiene legados maravillosos en la literatura, aunque también podemos encontrarlos en la pintura, en la escultura, en la música, en el teatro, en la ciencia y en el deporte. Así es, así que sería muy interesante si dedican un poco de tiempo uno de estos días en casa a buscar y leer biografías de otras personas importantes. También pueden leer acerca de otras personas como Mahatma Gandhi, Charles Chaplin, Carl Sagan, Malala Yousafzai, de quien les gustaría saber más. Quizá algo de sus vidas sea inspirador para ustedes. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre vidas interesantes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.